Al diputado nacional Juan José Chica, iba a decir. Eh, Jorge Chica, que por supuesto ha sido elegido dentro del ámbito del cual él trabaja, la Cámara de Diputados, como bueno, el presidente de la Comisión de Deporte. Y no deja de ser un detalle importante, porque primero obviamente esto genera la visibilidad de un trabajo que se ha venido haciendo durante muchos años y que, bueno, sobre la persona en lo particular, obviamente termina de una u otra manera mostrando el trabajo que Jorge estuvo haciendo en la actividad y que lo sigue haciendo, pero digo, en cuanto a ese sentido. Pero después lo otro importante es conocer el estado, cómo está el deporte en San Juan, cómo está el deporte en Mendoza, en Catamarca, donde sea, en la Argentina, porque en definitiva es uno de los presupuestos más bajos, prácticamente es inexistente en algunas cuestiones. Lo único que conocemos de deporte es la pelea Chiquitapia-gobierno, pero no conocemos en detalle cómo está, si goza de buena salud, si no goza de buena salud. Y hay muchas familias, como siempre decimos, detrás, y hay mucho detrás de la actividad deportiva en todas las disciplinas. Coqui, querido, ¿cómo va? Jesús Conte aquí con Dante Luna, te saluda, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús querido, para vos, saludo enorme para Dante Luna y a todos los oyentes de esta hermosa radio. Bueno, me extendí un poco porque creo que no está pasando por un buen momento el deporte en el país. Es cierto que se habla mucho de economía, se hablan de otras cuestiones, pero el deporte ha quedado muy relegado y obviamente que preocupa. ¿Cuál es la medida? ¿Qué me podés decir de la salud del deporte del país a grandes rasgos, por supuesto? ¿Qué has notado? Bueno, primero creo que más allá de marcarlo en la Cámara de Diputados, lo puedo también decir como, digo, la otra responsabilidad que me cae o que me convoca, que es la Unión Ciclística de la República Sí. Argentina. Lamentablemente, por situaciones como se vive en muchos de los aspectos y muchos de los sectores de la República Argentina, el deporte no está ajeno, ¿no? Hoy nosotros en el 2017 se desenganchó o se generó un veto en uno de los artículos, que es el 75, donde se derogó un artículo 75, que era la fuente de financiamiento que tenía el ENAR, el Ente Nacional del Alto Rendimiento, que eso ayudaba mucho a todos los chicos que pasaban al alto rendimiento, y también en los programas DAR y TAR, que son Mm, desarrollo hacia el y también el traspaso del alto rendimiento del sí. desarrollo al alto rendimiento. Entonces, tenemos contemplado un gran sector del deporte argentino financiado con el 1% de la telefonía pública. Eso en el 2017 se deroga ese artículo y pasamos a tener un presupuesto que determinaba el gobierno de turno, ¿no? El Mm, gobierno de turno que destinaba recursos al ente nacional. Desde ahí se ha venido perdiendo considerablemente frente a la capacidad, digo, a lo que le correspondía por el 1%. Y desde que le corresponde aproximadamente de 90 millones de dólares para el deporte argentino, solamente se contemplan 13. Hoy es el presupuesto mm, de los más bajos de la región. No sé si estamos equiparados con el país de Bolivia, pero todos los demás países, si podemos entrar en comparación, Chile más de 120 millones, Brasil 800 millones, y ni que hablar de Estados Unidos, las mm, grandes potencias que tienen otro desarrollo, otra visión con respecto al deporte muy distinta a lo que hoy vive el país. mm, Marcando esto, hay una preocupación enorme, primero, ¿no? Porque si no hay recursos que hemos discutido a lo largo de distintos temas en la Cámara de Diputados que tienen que ver con el reconocimiento a las personas con discapacidad, a nuestros jubilados, a nuestras universidades, imagínense dónde está el deporte,
que nosotros hemos tratado de imponer agenda en muchos de los momentos, pero bueno, se vive una dificultad enorme, sobre todo tratando de también, nos ha tocado leyes que hemos votado a favor del potenciar las coparticipaciones o los ATNs que tienen que llegar a la provincia de San Juan para que tengan más recursos, pero hoy queda en manos de las situaciones provinciales y de lo que depende a cada provincia cómo vea el deporte. Así es que estamos en una situación sumamente compleja, ¿no? Sí, Desafiante, y creo delicado. que desde lo que hoy podemos hacer desde esta comisión es, bueno, con mucha creatividad, sin tocar el equilibrio fiscal, generar acciones que nos permitan el financiamiento a todas las provincias, de todos Sí. los puntos del país, generar proyectos de leyes que federalicen los recursos, y creo que tienen que ver con muchos de los sectores, ¿no? Ahora vamos a empezar con creatividad que tengan que ver con ver si al sector que afecta a la ludopatía, sectores bueno, que tienen que ver con la parte privada, pero también el empresariado, estamos viendo, sabemos, en un momento sumamente crítico, ¿no? Se han Mm. cerrado más de 23.000 empresas, entonces, bueno, ahora vamos a estar como todos también nos hacemos parte de, me parece a mí, estoy muy convencido, una de las instituciones más importantes que se debe fortalecer, que son los clubes, ¿no? Que es educa en valores, que es preventivo en salud, que es un desarrollo humano y el articulador social por excelencia. Dicho esto, creo que tenemos una tarea por delante muy desafiante. Sí, sí, porque en definitiva también hay que articular algunos anclajes y yo creo que definitivamente para que el deporte tenga su propia ancla tendrá que entenderse a lo largo y a lo ancho del país lo que se entendió hace un tiempo en San Juan, ¿no? Que el deporte más turismo es plata que ingresa a la provincia, que genera movimiento económico, que genera recursos y no queda otra, va por ahí, ¿no? Tratar de unir estos dos ejes para que se potencien y para que definitivamente aquellos que todavía no lo ven comiencen a verlo, ¿no? Porque uno podría decir, sí, bueno, provincias como San Juan, como Córdoba, entre otras, y desde hace muchísimos años lo ven, pero hay otras como, no sé, como La Rioja o Catamarca o otras provincias que todavía están en ese proceso de no entender que una cosa puede sostener la otra y que entre las dos hay un ritmo económico que se puede por lo menos sostener para que las instituciones le lleguen, ¿no? Todos los recursos. Literal, yo creo que he tenido la posibilidad de viajar estas últimas semanas a distintas provincias. He estado en Catamarca con Mm, una visión realmente muy importante que tiene que ver con el desarrollo turístico. Hemos tenido la posibilidad de hacer el argentino juvenil ahí, con un desarrollo sumamente muy importante, la cual yo felicito a los catamarqueños. Quisieran hacer más cosas, pero también muchas veces con los recursos que tienen se preocupan simplemente en pagar sus sueldos, ¿no? Y sus cuestiones básicas, como debe pasar en muchos de los hogares en la República Argentina hoy. mm, La situación de los salarios ha permitido una pérdida de poder adquisitivo que solamente se visualiza en pagar los servicios. mm, Y la discusión es que también lo hemos hecho en muchos de los aspectos con Gualberto Allende, defendiendo sobre todo lo que son los servicios o las boletas de luz y gas que llegan a cada uno de los hogares, que se han perdido los subsidios. Entonces uno termina casi el 30%, 40% de un salario para pagar un servicio de luz. Es mm, imposible, o prácticamente lo que cuesta o lo que cobra un jubilado. mm, Digo, en esta realidad que se vive, es difícil construir, ¿no? Es difícil construir. Yo sí, valoro lo que está haciendo, por ejemplo, Santa Fe. Va a ser sede de los Juegos Suramericanos, los Juegos del Sur, que mm, estaban visualizados a hacerse en la provincia de San Juan, recordemos, mm, bueno, por hechos concretos y de público conocimiento. Bueno, la decisión de nosotros se la llevó Santa Fe. Digo, con una fuerte inversión, porque va a ser el segundo velódromo techado del país, porque invierten y creen en lo que va a generar, tanto deportivamente, la construcción social, pero específicamente creo que vos lo has dicho muy claro, ¿no? Cómo mueve la economía turística
donde yo he planteado el país. Hay 6 millones de personas que son las que tienen quizás un nivel de poder adquisitivo aún mayor que han salido del país y porque también es más, digo, al cambio es más barato muchas veces veranear en otra parte del país que hacerlo internamente. Digo, Mm, bueno, esos debates hemos puesto nosotros en eje. Así que bueno, creo que nosotros tenemos hoy, o por lo menos la visión de la comisión, es generar leyes que nos permitan ordenar el sistema deportivo. mm, Hacía recién y permitíme, sí. creo que ponerlo en valor, lo que decía Dante recién, que hablaba de los resultados y hablaba del fútbol local. Y yo pregunto, ¿cuántos chicos he tenido de compañero, ¿no? A lo largo del tiempo que nos ha tocado jugar el torneo local, muchos años, y quizás no hemos tenido un contrato profesional, solamente aquellos que llegaban a San Martín, Nacional B, pero ¿cuántos hemos jugado Argentino A, Argentino B, regionales, muchos años? Y esos chicos no tienen la posibilidad en esa carrera de tener la oportunidad de tener, de incorporar, digo, obra social, de tener la posibilidad de hacer los aportes necesarios. Creo que esos desafíos de generar una herramienta para que no impacte en los clubes ni se endeuden, pero que sí les dé la oportunidad a esos deportistas de ir teniendo otro nivel, ¿no? Porque Mm, después nos pasa que muchos de esos chicos a lo largo de su carrera nos han dado muchas alegrías, han sido referentes para muchos chicos de la provincia, pero posterior termina su carrera y es como que lo dejamos en el abandono, ¿no? sí, Lo bueno, dejamos sin muchas herramientas. sí, fíjate que los otros días charlamos, porque se ponen en valor todo, ¿no? Bueno, uno siempre ha dicho, el fútbol sanjuanino es amateur, casi siempre los jugadores tienen un trabajo paralelo a lo que significa jugar a la pelota. El tema es que cuando ese trabajo paralelo ya no lo tenés, porque la situación económica hace que haya cada vez mucho más despidos. Cuando los que por ahí se meten la mano al bolsillo, que son los dirigentes, ya está cortado porque está acotado el meterse la mano, porque decir, che, también la estoy padeciendo yo, porque la industria, porque esto, porque el otro. El jugador termina diciéndote, mire Jorge Chico, usted que es el presidente del club Chica Fútbol Club, y está todo fantástico, pero yo necesito llegar a fin de mes. Entonces, lo que te tenía que cobrar como 300, 400, 500 mil o 600 mil pesos por mes, y que por ahí, bueno, se contemplaba con algunas ayudas extra. Hoy el jugador te viene y te dice, mira, yo por menos de 1 millón de pesos y no te puedo jugar. Y algunos te dicen, es una locura, pero al final, seas el que seas en el trabajo que estés, el trabajo que tengas, si sos un jugador de fútbol o sos un trabajador en cualquier ámbito, lo que necesitas ahora es llegar a fin de mes. Y esa es la preocupación que al menos yo tengo, que no se llega a fin de mes y afecta y está atravesando muy feo y muy fuerte al fútbol, al deporte en general, ¿no? Literal, mira, yo quiero entrar en algunas infidencias. Yo Mm, recuerdo una nota que nos hizo un colega tuyo, Fantino, el día que íbamos a jugar, los días previos que íbamos a jugar con Atlético Tucumán cuando jugaba en San Martín. Y no recuerdo cómo se llamaba el 10, el negro muy famoso, si ustedes me ayudan, que tienen mejor memoria que yo, me hicieron una nota entre los dos, ¿no? Y marcábamos los dos planteles. Entonces, bueno, teníamos nosotros, todos los chicos, porque no había posibilidad que no mm, tuviéramos otra actividad posterior, digo, que fuera solamente lo deportivo, ¿no? mm, Entonces teníamos alguien que trabajaba, y como siempre digo, y siempre decía mi padre, el trabajo dignifica al hombre, pero teníamos que tener dos trabajos, la actividad deportiva y otro. Entonces, sí, uno que trabajaba en la funeraria, otro trabajaba en la carpintería, y así íbamos marcando. A mí me tocaba en ese momento, bueno, estar en la parte privada también. Entonces, todo íbamos marcando, y bueno, y Atlético Tucumán, el negro se ría. mm, Claudio Marcaba Sarria, de el que, ex instituto. Ujú. exacto, el negro se ría. Después la voy a buscar, se la voy a pasar. Que vino a San Y Martín marcaba, también. claro, creo que sí. Por lo menos no, pero no sé, Sí, conmigo estuvo un no ha poquito, no, estado. no, no. Bueno, en ese partido posterior entró el Pulga Rodríguez, entró de suplente. Entró de suplente, entró en los últimos minutos y bueno,
La verdad que digo, en ese aspecto, marcaba cómo los planteles eran sumamente profesionales, se dedicaban a algo y bueno, ahí está también los resultados posterior. Porque dicen, bueno, decimos y quizás a lo mejor hay que darle una vuelta de rosca a la situación, porque si nosotros queremos tener un torneo local más evolucionado y los chicos tienen que salir de entrenar y se tienen que ir a trabajar y son el sostén de la familia y al otro día no, el descanso no se hace como corresponde, los entrenamientos muchas veces se llegan sin la alimentación necesaria y no es casualidad, es causalidad. Mm, Digo, en esos aspectos para marcar que, digo, hay aspectos que son más profundos para leerlos. Y creo que lo más importante es que nosotros vamos a tener hoy la posibilidad en una comisión del ordenamiento del sistema deportivo de la República Argentina. Creo que hay que generar un CUD, un sistema único de deportes para las instituciones que se puedan inscribir, tener datos de todos los clubes que tenemos en el país. Soy defensor de ese patrimonio eh, invalorable que tiene la República Argentina, que es el club de barrio. Es invalorable lo que genera. Es un patrimonio que lo debemos cuidar todo. Ya lo decía Daniel Castellani también, que lo mm, debemos haber visto en muchas de sus entrevistas. En el mundo somos admirados por el sistema deportivo, lo que genera el club, ¿no? En mm. una comunidad. Y creo que es muy importante lo que se viene por delante. Creo que tenemos una comisión que va a ser con mucho respeto, que va a haber seguramente muchos dilemas, pero que hay que afrontar que nosotros tenemos que generar herramientas para que todos los chicos, de los que recién dan sus primeros pasos hasta el alto rendimiento, tengan las oportunidades, porque yo trazaba un paralelismo, hacía una alusión en mi presentación, digo, nosotros que somos futboleros los tres y los que nos están Mm, escuchando también, digo, el 18 de diciembre del 2022 lo que nos generaba a nosotros, lo que nos identifican en el mundo, siempre por Maradona, siempre por Messi y tantos otros referentes que tenemos. Y eso es lo que nos hizo unir a nosotros, salir a las calles, no importa si éramos periodistas o deportistas, si éramos de River o de Boca, si éramos de una religión u otra, o si éramos de un partido político u otro, no importaba, lo importante era que todos salíamos con una bandera festejando. Y creo que esa unión es lo que también espera la sociedad. Y bueno, eso creo que tenemos que encontrar los consensos, los disensos que tenemos hoy en la Cámara de Diputados. Creo que me ha tocado una comisión con buen diálogo y creo que tenemos que llegar y que el objetivo final no son las discusiones personales, sino lo que tenemos que trabajar es para la gente. mm, Creo que tenemos un enorme compromiso que tenemos que estar a la altura de lo que la sociedad pretende de nosotros. mm. Bueno, sabemos que estás llegando a San Juan hace unos minutitos, no te quiero robar más tiempo. Seguramente en un par de días hablaremos de todo lo que se viene de la actividad ciclística, que bueno, en San Juan está en esa etapa de cierre, pero que a lo largo y a lo ancho del país hay mucho todavía por hacer, ¿no? Mucho por hacer, gracias a Dios hay mucho interés. Gracias a Dios también se visualiza que parte de volver a ser el tejido social de lo que ocurre con nuestros jóvenes, los flagelos y el contexto que hoy se vive de ludopatía, Mm, del consumo problemático mm, cada vez más al alcance, del exceso de la tecnología, lo que hace los celulares en nuestros jóvenes y también, por supuesto, que mucho me preocupa, como es el suicidio juvenil, la salida es parte de la construcción de estas instituciones. Y en ese lugar está, por supuesto, la escuela, la educación, y está el deporte también muy articulado con eso. Así que, bueno, mm. yo Jesús, agradecerte a vos, a Dante, un abrazo enorme, que ya se le viene el cumpleaños dentro de poco, Sí, sí. y a todos los oyentes de esta hermosa radio, agradecerles siempre por la escucha, ¿no? Estamos en la misma todos. Todos Sí. los sobrinos del 23 de abril, sí, sí. Van Bueno, pasando los años, pero estamos vigentes. Ahí estamos. sí. Bueno, no sé, están vigentes, ustedes están medio viejitos ya, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Jorge, te mando un abrazo. Gracias por el tiempo. Jesús, Dante, un abrazo y a Hasta todos los luego. oyentes que Hasta- tengan una excelente tarde. Felicitaciones por la designación. Bueno, Jorge Gracias, Chica, hablando un gracias. poquito de todas estas cuestiones que